Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa de Tal Padre. Tal hija. Muy bien, hoy tenemos un tema súper interesante, un tema pues que nos compete a todos, que nos mueve prácticamente a todos, pero antes de hablar del programa y del nombre del programa, queremos invitarlos a nuestras redes sociales. Sí, para que nos sigan en YouTube, Facebook, Instagram como Impulso 43SC y también, bueno, que nos sigan a Juan Rosales como Juan Rosales Psicólogo y a mí como Sara Rosales Psicóloga. Muy bien, y también nuestro teléfono es el 33 12 30 2221 por si alguien quiere tener algún contacto con nosotros. ¿Les parece? Bueno, vamos a hablar de un tema importante y es un tema importante, pero además de ser importante, es un tema que hoy en día en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas de trabajo y demás, vamos a tocar, que es un tema, bueno, creo que para todos compete y es el tema del perdón, Sara. Sí, que justo hoy vamos a iniciar un ciclo de conferencias relacionado a esto, ¿no? O sea, es tal el nivel de importancia que tiene esta situación a nivel social que hasta vamos a hacer 3 conferencias. Les estamos dando este podcast como material adicional en esta semana, porque al final creo que cuando no perdonas, lo terminas arrastrando a todas las áreas de tu vida. No es solo como, no perdoné a fulanito y solo en esta relación interpersonal está funcionando diferente las cosas, sino yo creo que lo arrastras a todo, ¿no? Correcto, sí, sí, alguien que no perdona, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Acarrea resentimientos, acarrea emociones distorsionadas, emociones que finalmente terminarán pasando una factura en todos los aspectos, ¿eh? En el aspecto emocional, mental, relacional, y hablando de relaciones, pues por supuesto, en el ámbito y en el área de los papás y los hijos, que justamente el otro día estaba pensando yo, Sara. ¿Tanto impacto, qué tantas situaciones, qué tantos momentos existirán en una relación de padres e hijos donde hay resentimiento, ¿no? A ver, me queda claro, me queda muy claro que son relaciones humanas, me queda muy claro que son relaciones, pues, que en muchos momentos pueden ser como rasposas, digamos, y por supuesto hacer relaciones tan cercanas, hacer relaciones tan de peso, tan de tanta importancia, por supuesto que va a haber muchos momentos donde existan roces y situaciones que pueden lastimar, ¿no? Sí, y que creo que no nos damos cuenta, justo por esto, ¿no? Es una relación tan cercana, tan cotidiana, que tal vez no nos vamos dando cuenta de las raspaduras que se van haciendo. Tal vez ya 10, 15, 5 años después es cuando tal vez el hijo o la mamá o el papá dicen, ¿no? Uy, cuando hiciste esto me dolió porque mira, y pasó. Porque a veces en el día a día y en esta cotidianidad, lo único que podemos hacer es seguir y seguir y seguir. Y entonces no está el, espérate, detente, me lastimaste, ¿no? Espérate, detente, necesito perdonar esto. Está el, bueno, tenemos que seguir porque convivimos, coexistimos y no hay muchas opciones en esta situación. Ok, entonces, a ver, como punto importante y de arranque, para que nos vaya quedando claro todo esto, es que hay que entender que aunque muchos papás vivimos tal vez en la fantasía de mis hijos me van a amar toda la vida, haga lo que yo haga, así los hiera, los lastime, o en este discurso que muchas veces damos los papás, pues por su bien, porque los estoy educando, porque son mi responsabilidad, en muchos de esos momentos los lastimamos. Bueno, aunque existe esta fantasía de me van a amar porque soy su padre, porque soy su madre, creo que es importante poner en la mesa, Sara, un primer elemento, que es este, y decir, no es verdad. Y que yo creo que incluso está esta frase, ¿no? De la sangre no nos encadena, la sangre no nos obliga a ser familia y que creo que viene de esta parte, del creer que, pues en realidad, tal vez mi mamá me abandonó de pequeño, ¿no? Me dieron en adopción de pequeño y eso no significa que yo voy a sentir un profundo amor por la persona que me abandonó, ¿no? Yo tal vez siento un profundo amor por la persona que me terminó adoptando o por la persona que terminó fungiendo la figura materna, la figura paterna. Y entonces creo que de verdad ahí empieza estas primeras situaciones con el perdón. Estas personas que son abandonadas desde pequeños, que en realidad sí, el tal vez no perdonar a esta primera figura
puede representar muchísimas cosas a futuro, ¿no? Ok, bueno, entonces dejemos en claro eso. O sea, no porque sea tu hijo, no porque tú le hayas dado la vida, no porque nazca de ti, va a haber un amor eterno e incondicional. No, no, no. A ver, entendamos que este concepto del amor incondicional, pues es un concepto que se atribuye a aspectos espirituales, divinos, ¿no? O sea, Dios se dice que ama de manera incondicional, pero nosotros somos seres humanos y el amor de los seres humanos, así sea el de los papás, está condicionado. Digo, y basta decir que en esto podemos observarlo, por ejemplo, en muchos momentos donde los padres tenemos mejor relación con algunos hijos solamente porque tenemos pues estas características, empatía y demás, ¿no? Y aunque sí, muchos papás pudiéramos decir, yo Juan podría dar la vida por cualquiera de mis hijos, sí, eso es verdad también, pues también es cierto que estas relaciones de amor, estos detalles que hay en el amor, pues realmente se dan por la relación. Entonces, ok, lo primero que tenemos que dejar claro es, el amor no está ya como por default, tenemos que trabajar para que ese amor se fortalezca, sea grande y sea realmente una situación profunda. Y entonces creo que, o sea, esto lo observamos en todo, ¿no? Yo creo que la parte de esta relación de familia tenemos que cuidarla también de la misma manera y también entra el pedir perdón. Muchísimas familias, y a mí me pasa muchísimo en consulta con los adolescentes que después dicen, mi mamá me hizo esto y nunca me pidió perdón. O mi papá hizo esto y nunca me pidió perdón. Y entonces dices, bueno, ¿cómo para ti sería más fácil sobrellevar esta situación? Y el 80% de las veces es un que mi mamá se disculpe, que mi papá se disculpe. Y que a veces lo vemos desde el, ay, es que están chicos, o, ay, ¿cómo yo me voy a disculpar con mi hijo? No, ¿cómo yo me voy a disculpar con esta persona que en edad es inferior a mí, ¿no? Y entonces entra este choque de lo que creemos que representa el perdón, como si el perdón fuera una humillación. Ok, ok, sí. Sí, creo que ese es el segundo punto, ¿no? Punto número uno, entonces, va a haber momentos donde tus hijos, donde tus papás sí pueden tener ciertos resentimientos que alteren o afecten la relación. Eso es un hecho. Segundo punto, ok, si ya existe eso, entonces tendría que entrar el perdón, por supuesto, tendría que entrar el perdón, pero, pues aquí es donde entra esta parte de, a ver, pero ¿hasta qué punto los papás entendemos? Sobre todo es un tema de papás, me parece, en este caso, Sara. Yo asumo esa responsabilidad y espero que tú también la asumas. Sobre todo es un tema de papás, en decir, yo no voy a pedir perdón, no, ¿cómo? Soy el papá. A ver, el que tú seas el papá, el que tú seas la mamá, no hace que no te equivoques. O sea, te vas a equivocar. ¿Y qué pasa cuando uno se equivoca? Pues pide una disculpa o pide perdón. Entonces, las cosas se restablecen y seguimos adelante. Pero pensar justo este punto, a ver, ya desde donde yo concibo que el perdón es una humillación, es la aceptación de que yo soy inferior, es una postura de, pues que yo al pedir perdón, entonces te estoy poniendo a ti como si tú fueras una mayor autoridad que yo. No, 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 no. Ahí nos estamos equivocando terriblemente. El perdón es un tema de ayuda, es algo cotidiano, es algo que se debe de dar para que las relaciones sigan fluyendo. Y por eso hay que entender primero qué es el perdón. Sí, y entonces, ¿qué sería el perdón? ¿Cuál es la verdadera estructura del perdón? A ver, aquí hay una parte muy importante hablando del perdón, y es que o sea, sí es un tema, me parece es todo un tema. A veces ni siquiera sabemos qué es el perdón, ¿no? O sea, a veces ni siquiera sabemos cómo darlo, cómo ejecutarlo, cuáles son los beneficios, para qué pedimos perdón o para qué damos perdón. Y justamente el perdón tiene mucho que ver con esta comprensión. A mí me encanta la frase de Ignacio Larrañaga que dice, el que comprende no tiene necesidad de perdonar. Oye, Juan, pero a ver, ya te estás brincando a un tema que no es el perdón, es la comprensión. Sí, pero es parte de. O sea, realmente el perdón es limar estas asperezas, volver a reconstruir una situación que se fracturó, limpiar todas estas situaciones. Eso implica el perdón, que por supuesto conlleva el reconocimiento de algo que hice equivocado.
o de algo que dañó. O sea, no necesariamente me equivoqué, a lo mejor dije algo que estaba bien, pero dañó. Y si dañó, para poder restablecer la relación, tendré que pedir una disculpa o tendré que pedir perdón y entonces volveremos, ¿no? Pero luego, ¿qué conlleva esta acción? Bueno, esta acción conlleva esta situación de volver a restablecer las relaciones, ver cómo le podemos hacer para que volvamos a tener el diálogo, la relación, la intimidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Sí, y que entra, creo que en esta parte de cómo funciona el perdón, y que justo es el título de nuestro ciclo de conferencias, ¿no? El perdón es solo un paso. Y creo que ahí nos confundimos mucho. Creemos que el perdón es el destino final. Yo ya perdoné, ya no hay nada más que hacer. En realidad me parece que tendríamos que entenderlo de esa manera. Es un paso. Un paso para llegar a la meta final, que tal vez es esto que tú decías, ¿no? Reestructurar la relación, hasta crear un nuevo vínculo, hasta formar nuevas formas de relacionarnos, no lo sé, pero sí especificar mucho que es un paso y que creo que lo vemos más de esa manera en muchas películas, ¿no? Y en muchísimas series donde tú hablas mucho de esta serie de Suits, ¿no? Y entonces el hijo y cómo ve la situación con su mamá y esta parte del perdón como que es lo que más le cuesta, ¿no? Sí, aquí hay un tema, y justo lo acaba de decir Sara. Creemos que hay una gran equivocación, hay un gran problema con el tema del perdón y que justo por eso vamos a hacer este ciclo de conferencias para despejar por lo menos la duda. Porque bueno, ya trabajarlo pues ya no es un tema de 2 conferencias, no es un tema de ya un trabajo ya psicoterapéutico, pero por lo menos vamos a despejar la duda. A ver, es muy típico escuchar a gente que dice, Sara, yo ya pedí perdón, pero las relaciones quedaron igual, ya no se recuperaron, yo le he dicho a mi hijo, le he explicado a mi hija por qué hice tales cosas, pero a partir de ahí ya no volvió a hacer lo mismo, o yo como hijo le he dicho a mi papá, a mi mamá que me disculpe, que ya no lo voy a volver a cometer, pero ya perdieron la confianza y no volvieron a recuperarla, o tenemos mucho tiempo así, o nunca más se dio. A ver, esto es un discurso típico, ¿eh? ¿Y sabes por qué es un discurso típico? Porque creemos, como lo acaba de decir Sara, que el perdón es lo que se da para que algo se perdone y se restablezca. No, 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 no. El perdón tiene 2 pasos, o más bien, para restablecer algo, para volver a subsanar algo, Sara, se necesitan 2 pasos. Uno es perdonar, pero ahí no termina. O sea, el perdón en sí mismo no basta. El perdón en sí mismo no es suficiente. El perdón en sí mismo no arregla las cosas. Necesitamos el segundo paso. O sea, en la conferencia vamos a analizar, porque insisto, no es un tema que podamos solamente ver con 2, 3 consejos. No, tenemos que ver. Ese segundo paso es el paso más importante. Es más, el perdón pierde sentido, el perdón no funciona, el perdón puede ser algo que finalmente quede en el olvido si no se ejecuta el segundo paso. Y a ver, aunque no lo vamos a explicar aquí porque requiere de más tiempo, por eso es que vamos a tener estas conferencias, sí podemos decir que tiene que ver con un cambio de mentalidad. O sea, no nada más es, ok, ya entendí que me hiciste daño porque andabas enferma, porque no te diste cuenta, Sara, porque a lo mejor hiciste algo sin ser consciente. Ya lo entendí. Y entonces puedo perdonar. Pero en realidad la relación se va a restablecer y emocionalmente voy a subsanar mis emociones, valga la redundancia, y mentalmente me voy a liberar de muchos pensamientos en la medida que yo cambie mi forma de pensar. Cambiar la forma de pensar es lo que realmente sana. O sea, el perdón es esta disposición, esta situación de yo quiero estar bien contigo, Sara, sí te perdono. Pero eso no va a hacer que luego yo esté bien contigo. O sea, esa es la intención, eso es lo que quiero, eso es lo que yo desearía. Pero luego tiene que venir esta parte de realmente yo sanar, no tener la herida para poder restablecer la relación. Insisto, ya veremos el 1-2 en las conferencias.
Sí, y que justo ahorita me estaba acordando de la película de Mente Indomable. No sé si recuerdas que hay una escena donde el muchacho es este muchacho brillante que lo descubrieron porque era el intendente de una universidad y contesta un problema imposible, que el profesor entonces lo busca, bla, bla, bla. Bueno, tiene todo un contexto, ¿no? El caso es que empieza a ir a terapia después de ciertas situaciones y en esta terapia que él tiene, el terapeuta en una ocasión le dice, es que el gran problema es que tú no has perdonado. Tú no has perdonado lo que te pasó, tú no has perdonado lo que te ha sucedido en tu vida, tú no has perdonado. Y él entonces empieza con el cómo voy a perdonar si ellos me golpearon, si ellos me hicieron, y entonces le empieza a enseñar algunas cicatrices que tiene. Y entonces en algún punto el terapeuta le dice, es que no es tu culpa. En realidad no es tu culpa y como no es tu culpa, entonces tú tienes que perdonar porque el que lo está cargando eres tú. Y entra una escena muy fuerte porque el chavo empieza como, no, claro que no, yo no me culpo, es culpa de ellos. Y el terapeuta todo el tiempo está como, no, 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 tú te estás culpando, no es tu culpa y no es tu culpa. Y entonces el chavo al final se destroza, bueno, no literalmente, no, pero sí entra en este punto donde se quiebra y dice, bueno, sí, o sea, pero sí es mi culpa porque yo lo permití. Y entonces en gran parte creo que el perdón se arraiga tanto en nuestra vida porque de fondo creemos que nosotros tuvimos que haberlo evitado o creemos que nosotros tuvimos gran responsabilidad de cómo sucedió. Y que entonces al final eso es lo que termina provocando todas estas situaciones, ¿no? El que yo no cambie, el que yo no haga estos segundos pasos como los que vamos a ver en las conferencias, en el que yo diga, ah, pues ya le dije perdón y ya ahí debería de quedar y no queda ahí. El que nos quedemos como en la primera parte, creo que es el que nosotros muchas veces decimos, voy a repartir culpas y a ver a quién le toca la mayor carga, a ver a quién le toca el mayor problema, en lugar de que lo veamos como lo voy a hacer de esta forma, o lo voy a hacer de aquella otra, ¿no? Ok, sí, mucho tiene que ver con eso, con el tema de este segundo paso, pues, ¿no? O sea, yo creo fundamentalmente, incluso en este segundo paso te voy a decir algo que sí es clave y que nos puede ayudar mucho con todos estos procesos de perdón. El segundo paso tiene que ver contigo, ya no con el otro, ya no con lo que sucedió, tiene que ver con lo que tú introyectaste, con lo que tú guardaste. Y que bueno, al final, Sara, es una muy buena noticia porque que algo dependa de nosotros y que no dependa del otro, si el otro me quiere pedir perdón, si el otro está arrepentido, si el otro va a cambiar. No, no, no. Mientras algo dependa de mí, tenga que ver conmigo, eso es buenísimo. Buenísimo, porque entonces está en mis manos, está en lo que yo quiera, está en mi decisión finalmente liberarme de todo el dolor. Pero volvemos a repetir, el dolor no se va a liberar con el perdón. El dolor no se va a liberar con decir te perdono. Ese es un primer paso, esa es la intención. Eso es lo que apenas encamina a sentirme bien. No me voy a sentir bien con eso. Me voy a sentir bien hasta que yo comprenda, entienda, reestructure, haga un proceso interno, mental, donde me dé cuenta que yo me puedo liberar, que no es necesario cargar y que además no dependo de nada más. Sí, y que en esta escena justo el terapeuta hace eso, le explica justo esta parte de ellos ya se olvidaron de ti, porque parte de lo que le habían hecho a este muchacho fue en una casa hogar. Entonces él les decía, ellos ya se olvidaron de ti, ellos ya no saben qué pasó contigo y tú lo sigues cargando en tu espalda. O sea, tú eres el que sigues cargando toda esta historia y entonces a ellos no les importa si los perdonas o no, o a ellos no les importa si te culpas o no. En realidad el problema está en que a ti sí te importa. Y entonces creo que eso nos sucede, esta sensación de, no los voy a perdonar para afectarlos a ellos, ¿no? Y la otra persona ni se da cuenta, a veces ni se dan cuenta que nos hicieron daño, menos se van a dar cuenta si los perdonamos o no. Pero para nosotros sí va a ser un constante, es que en 2005 me pasó, en 2010, en 2000 no sé qué, y entonces pasó y sucedió y eso me llevó a que, y entonces no entramos en este punto de evolución de verdad, porque estamos entrando todo el tiempo en el, sí, o sea, sí, tengo que seguir creciendo, pero en 2005 me pasó esto. Es más, hay que aclarar o hay que reafirmar que mientras no cambies tu forma de pensar, incluso el perdón pudiera ser hasta jugar en tu contra cuando no se complete el proceso. ¿Por qué? Porque el perdón reafirma y confirma que alguien te hizo daño, que alguien actuó contra ti, que alguien te ofendió, que alguien te maltrató, que alguien te quitó algo. Y bueno, eso como un primer paso puede ser maravilloso, que seas consciente, que te des cuenta, que sepas qué pasó. Pero ese es el problema, que la gente se queda ahí.
Y entonces luego viene con elementos de, pero tienes que hacerlo, pero debes hacerlo, pero tienes que ceder, pero es por tu bien. A ver, no, 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 no. Es tan fácil para los demás juzgar y criticar y decir tienes que, debes de, que bueno, con eso no vas a salir de absolutamente nada. Repito, debe de haber un cambio mental. Mucho del perdón, Sara, viene de esta frase religiosa que viene en la Biblia, esta cita bíblica que mucha gente utiliza para el tema del perdón, donde Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y bueno, pues entonces decimos, a ver, Jesús en la cruz, para los que son creyentes, ¿no? Jesús en la cruz dio este mandato tan importante, tan contundente, y para los que no lo son, bueno, es una frase que realmente tiene muchísimo sentido, pues, ¿no? Pero se nos olvida que en esa frase hay otras palabras que no se están tomando en cuenta y que repetimos, en realidad son las que van a hacer que las cuestiones sanen, que en realidad son las que van a hacer que la situación se libere y que tú te restablezcas. Perdónalos. Eso ya es un trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Un trabajo es perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De acuerdo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que de hecho es algo que tú dices mucho en tu taller, ¿no? En el taller del niño interior siempre es el perdón sin comprensión es culpa, estás culpando al otro, perdón, responsabilidad sin comprensión es culpar al otro, comprensión sin responsabilidad es justificar al otro, y creo que esa es la parte importante de cuando llegas a un verdadero punto de perdón. Ya no es solamente el, bueno, sí, te perdono, de la boca para afuera es súper fácil de decir, ¿no? Pero hacerlo de manera como interna, esa es la parte complicada y esa es la parte que en realidad creo que es sumamente importante que empecemos a revisar, porque ya es un, te voy a entender, pero sí te voy a responsabilizar porque aunque no sepas lo que estabas haciendo, me hiciste daño. Aunque no supieras qué estabas provocando, sí me lastimaste y entonces sí mereces un perdón tal vez, o yo tal vez digo, en este momento sí te puedo perdonar, pero sí necesito también esta otra parte donde es el, pues entonces te voy a comprender. Y Sí, es correcto, es correcto. O sea, de hecho, a ver, y bueno, es que ahí es donde está el trabajo realmente, ¿no? Y es donde, ahí es donde hay que entender, porque no es fácil, y creo que por eso que no es fácil, mucha gente lo ha desechado, ¿no? Mucha gente desecha el, a ver, no, no, yo voy a perdonar, pero ¿cómo entender esto de no saben lo que hacen? Porque para mucha gente es una justificación. Y no, déjame te digo que todo lo contrario. Es un cambio de mentalidad, no es justificación. Si fuera una justificación, no se estaría perdonando. O sea, simplemente se diría, ah, no, no supieron qué hicieron, ¿verdad? No necesitamos ni perdonar. No, no, sí, sí necesitas perdonar. Pero si de verdad te quieres liberar, si de verdad quieres estar sano, entonces tienes que hacer ese proceso mental de entender que no supo lo que hizo. Yo sé que en este momento, para muchos que nos están escuchando, estas palabras son muy chocantes, son muy difíciles, son muy complejas de entender, pero por eso se tiene que trabajar ahí y por eso hay el uno 2 o el ABC. O sea, tenemos que saber cómo funciona nuestra mente, cómo hacer ciertas conexiones para liberarnos totalmente, llegar a la comprensión de que el otro no sabe lo que está haciendo, que en ningún momento lo justifica, y eso lo hemos aclarado muchísimo, en ningún momento lo justifica, sí es un tema necesario para ti sobre todo, para que puedas deshacerte de toda la carga que traes a partir de esa situación que te lastima. sí, y que entonces cuando logramos este paso, creo que ya estamos en la última parte. La última parte del perdón creo que es cuando ya empiezas a resignificar y empiezas a decir cómo voy a cambiar las cosas y cómo voy a cambiar esto que tal vez 20 años lo hice de esta manera porque no había perdonado y que ahora que voy a perdonar, las cosas no pueden seguir igual, ¿no? Y entra en esto que se llaman los actos reparadores. ¿Cómo vamos a empezar a reparar esta situación que tal vez a la otra persona ya ni está viva, ya ni está presente, pero yo lo perdono, entonces yo tengo que hacer actos reparadores para poder resignificar esta situación. Y entro en este proceso de, bueno, seguramente lo hablaremos y que mejor los dejamos con la duda para que lo hablemos en la noche en la conferencia que tenemos hoy. Ok, pues así es, así es. Entonces tenemos un gran tema.
tenemos un gran tema y lo que nada más hay que dejar muy claro, Sara, en este programa de padres e hijos, entre padres e hijos, pues es que el perdón de verdad es un tema que puede reparar tu relación con tu hijo, con tu hija, con tu papá, con tu mamá, digo, al margen de todo mundo, pero en este programa en específico, de verdad es un tema que debes de considerar porque muchas relaciones están quebradas, porque muchas relaciones ya no se vuelven a unir, porque a veces pasan los años y años y ya no volvemos a estar igual y no me parece ni siquiera justo que siendo una relación tan importante, la de entre padres e hijos, pues quede fracturada y nunca más se vuelva a corregir. Entonces, creo que es un tema que hay que de verdad masticar, considerar y bueno, no ampliamos más porque vamos a tener estas conferencias y ustedes ya pueden ahí desarrollar todo lo que necesitemos, ¿no? Sí, y entonces la invitación sigue siendo, nos vemos hoy a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para el ciclo de conferencias del perdón no basta. Nosotros igual la siguiente semana nos vemos con otro tema. Siempre es la invitación a que nos escriban en los comentarios, a que nos digan qué otros temas les interesa. Nos interesa mucho estarlos leyendo y era importante que tocáramos este tema como preámbulo para todo lo que vamos a empezar a trabajar, para todo lo que vamos a empezar a ver y porque ustedes en las redes de Impulso van a empezar a notar que hay más contenido relacionado a esto y para que entonces todo se fuera conectando también en las historias que ustedes se van creando y entonces podamos llegar a este punto de en la noche vamos a seguir trabajando esto. Sí, justo en este teléfono que siempre damos de contacto, ahí tú te puedes comunicar y pedir que te añadan a un grupo que tenemos en el cual empezaremos a mandar información, mandaremos las charlas y demás, que es justo el 33 12 30 2221. Manda un mensaje, di, oye, quiero añadirme al grupo del perdón y por supuesto en ese teléfono puedes contactarnos para cualquier situación, incluso pues para pedir informes de lo que quieras sobre nuestros cursos y demás, pero específicamente en este tema para que te unas a nuestro grupo del perdón y entonces puedas recibir información complementaria. Sí, y entonces, sin nada más que agregar, nos vemos la siguiente semana. Bueno, nos vemos en el podcast la siguiente semana, pero nos vemos en conferencias a las 7 de la noche. Ok, pues nos vemos de tal padre. Tal hija. Hasta luego.